Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. De nuevo, un saludo para cada uno de los oyentes. Mi nombre es Daniel Felipe Garavito, soy coordinador de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha y les doy de nuevo la bienvenida a este programa de radio Recordar a nuestros maestros, dirigido por Carlos Mario González Restrepo, a quien extendemos en primer lugar nuestro agradecimiento. También queremos agradecer a Jorge Benjumea, a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, a Intisalud, a la Fundación Confiar, a la librería Umbral, a iLibros.com y al Pie de la Letra, todos en la medida de que hacen posible este programa. Y bueno, sin más, esperamos que disfruten del programa el día de hoy y que nos acompañen todos los lunes en el mismo horario. De nuevo, mi saludo, queridos oyentes del programa de radio Recordar a nuestros maestros, que en este ciclo se ha denominado Volver a los Fundamentos y que de esa manera tiene por objetivo fundamental reflexionar sobre los puntos cruciales sobre los que se estructura la posición de Nietzsche, de Marx, de Freud y en general en los diferentes espacios formativos de la EMS entre líneas, establecer una pregunta por los fundamentos de nuestra actividad y por los fundamentos de los pensadores que nos sirven de guía para el propio pensar. Esta actividad es una actividad bastante alegre y una actividad bastante propia del ámbito del pensamiento porque supone en todo caso una disposición filosófica que consiste, por un lado, en una capacidad para interrogar los fundamentos sobre los que se erige un saber, por hacerlos explícitos, no tanto por desarrollar aún a partir de esos supuestos y esos fundamentos una reflexión sobre un asunto, sino de alguna manera detenerse en ellos para poderlos problematizar y poderlos someter a examen y a crítica. Y supone a su vez una disposición filosófica en la medida de que se encarga de reflexionar sobre los conceptos fundamentales sobre los que se erige un campo de saber específico. En esta ocasión queremos centrarnos en el pensamiento psicoanalítico. Con esto queremos decir que quisiéramos interrogar entonces cuáles son los principales supuestos a partir de los cuales el pensamiento psicoanalítico opera. Esta tarea, queridos oyentes, no es una tarea sencilla y se enfrenta con múltiples interrogantes, de los cuales podríamos destacar dos. En primer lugar, cuando se piensa en el ámbito del psicoanálisis, uno puede interrogar a cuál psicoanálisis se está refiriendo. ¿Se refiere al psicoanálisis kleiniano, al psicoanálisis que formuló la psicología del yo, al psicoanálisis lacaniano, o para extremar incluso la pregunta, se refiere a eso que Jung reivindicaba bajo el título y el nombre de psicoanálisis? En otros términos, la primera dificultad con la que nos encontramos para pensar los fundamentos del pensamiento psicoanalítico tiene que ver esencialmente con que las conclusiones, el nombre de lo que cobija el psicoanálisis puede variar y abrir espacio a diferentes posiciones teóricas que suelen incluso encontrarse en las antípodas. Pero no solo nos encontramos con este primer interrogante, con esta primera dificultad, sino que nos encontramos a su vez con una que es bien compleja para el ámbito del psicoanálisis, y es que cuando hablamos de este, de alguna manera, todos los sujetos tienden a creer saber en qué consiste. De alguna manera, la explicación diría,
algo así en el ámbito del sentido común, y es que tendría que ver con el complejo de Edipo y con un lugar particular de la sexualidad. Sin embargo, este mismo saber, en esa caricaturización que se hace en muchos casos del mismo, no hace o no permite en ese, digamos, campo de la caricaturización atender a los fundamentos explícitos de aquello que lo funda. Y en ese sentido también se encuentra por el otro lado con una buena cantidad de críticas, críticas que desde su más temprana infancia, podríamos decirlo, desde el nacimiento del psicoanálisis que podría ubicarse en 1900 con la publicación de la interpretación de los sueños, ha llevado a este saber, al psicoanálisis, a estar amenazado, a estar criticado todo el tiempo, pero por ello mismo a establecer y a ser explícitos por parte de aquellos que se desenvuelven en el marco de su pensar, hacer explícitos sus supuestos, interrogarlos y comprometerse en torno a la pregunta por su legitimidad. Y frente a estos dos interrogantes, yo quisiera de alguna manera hacerme la pregunta y ofrecerles a ustedes la pregunta, y es cómo proceder frente a ellos. Y quizás la mejor manera de hacerlo, la mejor manera de posicionarse allí, de pensarlo, sea junto a Lacan, volver a Freud. Esto quiere decir volver a los fundamentos y a la manera en la que el psicoanálisis fue establecido por su fundador, de tal manera que podamos pensar a propósito de los principales elementos que destacan en el ámbito del psicoanálisis. Y a este respecto podríamos decir que son fundamentalmente tres los elementos que sirven de fundamento o que sirven de soporte al pensamiento psicoanalítico. En primer lugar, podríamos entender el psicoanálisis como un método de investigación que tiene por objetivo esclarecer, alumbrar el siempre enigmático fenómeno de los procesos psíquicos inconscientes. Este primer elemento me parece muy importante y podríamos detenernos en él porque en primer lugar nos muestra el psicoanálisis como un saber vivo, no como un saber definido, un saber cerrado, ni siquiera como un corpus teórico, sino que de alguna manera nos va dejando entrever que el psicoanálisis es un método y en tanto que método supone una forma de proceder, supone una forma de hacerse camino para el acceso a lo inconsciente. Esta forma de hacerse camino, esta forma de proceder de alguna manera metodológicamente frente a los procesos psíquicos, parte a su vez de cuatro subelementos, podríamos decir, fundamentales. En primer lugar, como lo hemos dicho en la escuela, a propósito del seminario Páginas de Freud, parte de una idea de determinismo psíquico. Esta idea de determinismo psíquico considera que el principio de causalidad, el principio que señala que todo efecto debe ser atribuido a una causa, debe aplicarse a numerosos hechos de la vida anímica, los actos sintomáticos, los actos fallidos, los sueños, los chistes, pueden ser explicados en muchos de los casos a partir de una causalidad y una causalidad que se desenvuelve en el terreno de lo psíquico. Y esta causalidad se vincula de manera inmediata con un segundo supuesto fundamental para el psicoanálisis, y es que el psiquismo tiene un carácter inconsciente. Ahora bien, ese inconsciente no es entendido en términos biológicos, pero tampoco es el inconsciente de carácter irracional que pensaban los románticos, sino que supone más bien lo inconsciente como una serie de fenómenos psíquicos que tienen sentido y que pueden ser objeto de la atención por parte de la razón, es decir, que pueden ser investigados y explicados. En ese mismo sentido es que Freud describió, por lo menos en su primera tópica, lo inconsciente como un sistema constituido por varios contenidos reprimidos a los que se rehúsa el acceso a lo consciente y que no tienen necesariamente un carácter biológico. Ahora bien, en este mismo campo, uno podría señalar una tercera idea a propósito del psicoanálisis como método de investigación de los procesos psíquicos inconscientes,
y es que la sexualidad cobra para su comprensión un análisis fundamental, cobra un lugar fundamental. Ese lugar fundamental tiene que ver esencialmente con que en el pensamiento psicoanalítico no se entiende o no se reduce la sexualidad al funcionamiento genital, sino que más bien o a las necesidades biológicas, tampoco es así, sino que más bien se supone que la sexualidad supone un amplio número de actividades y excitaciones que producen placer y que están ancladas a la historia del individuo y que suponen el cuerpo, esto es el organismo atravesado por el siempre enigmático fenómeno del lenguaje. En otros términos, supone una sexualidad o una idea de sexualidad que no tiene que ver con una explicación natural de la misma y que se desenvuelve a partir de su carácter plástico y simbólico. Y esta idea de la sexualidad aparece vinculada con una consideración fundamental de la infancia. En el psicoanálisis, de alguna manera o la forma en la que la más tierna infancia cobra un lugar permite entender los más variados fenómenos, la forma en la que el sujeto ingresa en el estatuto de lo simbólico, la manera en la que se vive el drama de la ausencia y la presencia de lo amado, la forma en la que nos vinculamos con la prohibición o con la falta. Todo esto aparece en una serie de procesos psíquicos de carácter inconsciente que empiezan a estructurarse en el ámbito de la infancia de los seres humanos. Bien, ahora, junto a esta idea, junto a esta forma de comprender el psicoanálisis y sus supuestos, entendiéndolo como un método de investigación de los procesos psíquicos inconscientes, nos podemos encontrar con una segunda forma de comprensión y es la comprensión del psicoanálisis como un modo de tratamiento o como una terapéutica. La historia del psicoanálisis aparece marcada siempre por un interés fundamental en este sentido, y es atender al sufrimiento humano. Al psicoanálisis le interesa atender a la angustia que puede posarse en un sujeto disipando la alegría de vivir. El psicoanálisis tiene interés por los síntomas que puestos sobre el sujeto van dificultando la vida. Y en ese sentido es que el psicoanálisis es esencialmente un modo de terapéutica o un modo de tratamiento. Este modo de tratamiento funciona en la relación entre el psicoanalista y el paciente, o digámoslo en otros términos, entre el analista y el analizante. ¿En qué consiste esta relación? Podríamos decir que es fundamentalmente una relación de amor y que esa relación de amor, esa relación de transferencia, supone que el analizante utiliza el marco del dispositivo analítico para interrogar, para hacer una pregunta que permita entender no solo el sentido de sus síntomas, no solo ir disipando el dolor de su formación sintomática, sino que a su vez va abriendo la posición de ese sujeto en torno a la pregunta por el deseo que lo habita. En este sentido, en el marco de esa relación transferencial, de esa relación de amor, se exige entonces una única obligación, un único deber, y ese único deber es que el analizante, el paciente, deponga toda reflexión, deponga todo juicio y diga todo cuanto se le ocurra, cuanto vaya viniendo a la cabeza, incluso si se siente vergüenza, miedo o si se cree que es una tontería, y a partir de eso que va mencionando el sujeto, se abre el camino asociativo y por este, digamos, desplegar de significantes se va accediendo a lo inconsciente. Esta forma de la asociación libre constituye el punto fundamental junto a la transferencia que permite el tratamiento psicoanalítico y que funciona como supuesto de su actividad terapéutica. Y en tercer lugar, y esto también es muy interesante, podríamos entender el psicoanálisis ya no como entonces un modo de tratamiento, tampoco como un método de investigación, sino que lo podemos entender en una tercera dimensión
Y esa tercera dimensión consiste básicamente en su comprensión como una, digamos, posición en torno a lo que es la psiquis del ser humano, una posición en torno a lo que el ser humano es. Y con ello, el psicoanálisis permite singularizar al ser humano, permite comprender cuáles son sus notas fundamentales o sus caracteres esenciales. De esto, el psicoanálisis extrae múltiples consecuencias, de las cuales quisiera mencionar simplemente algunas. En primer lugar, para el psicoanálisis, la concepción de lo humano y la concepción de la psiquis es una concepción dinámica. Esto supone que la vida anímica del ser humano no aparece como un bloque uniforme, sino que se debate entre las más diferentes tendencias o fuerzas y de alguna manera permite comprender a su vez que ese ser humano entonces debe responder, digámoslo con Freud, por un lado a las exigencias de la realidad, a un mundo en el que se le exige el cumplimiento de necesidades, al mundo en el que debe atenderse a su vez las exigencias del mundo social, pero a su vez ese mismo sujeto conflictuado debe responder a algo que mora en él, a las exigencias de sus pulsiones, esto es de aquello que en él tiende tanto a la búsqueda del placer como a causar lo peor, como a la destrucción y a las pulsiones agresivas, pero a su vez debe responder este mismo sujeto a los mandatos inconscientes que lo habitan, que ha interiorizado y que no en todos los casos son éticos, sino que son exigencias en muchos de los casos insostenibles. En otros términos, la concepción del psicoanálisis en torno al ser humano supone entonces a un ser que se debate, que está en tensión entre fuerzas que lo habitan y también entre fuerzas que vienen de fuera. Nos encontramos entonces con un ser humano avivado en el conflicto, en la tensión, para el cual el yo tiene que buscar de alguna manera un equilibrio siempre en amenaza. En segundo lugar, a propósito del ser humano, el psicoanálisis establece una concepción en la que se le entiende no como un ser total, no como un ser que puede, aunque imperfectible, alcanzar la perfección, sino más bien como un ser que está atravesado por una falta constitutiva, por una carencia constitutiva. Y esa carencia constitutiva, esa falta constitutiva, no puede ser taponada, no puede ser el agujero, digamos, de alguna manera puesto entre paréntesis, no puede ser solucionado, sino que el ser humano para el psicoanálisis siempre aparece como un ser incompleto, como un ser finito, como un ser en falta. Y en tercer lugar, podríamos decir a propósito de la concepción del psicoanálisis en torno al ser humano, que este aparece fundamentalmente como un ser de lenguaje, un ser que vive en los signos y que pregunta, que piensa, que hace de ese marco simbólico siempre insuficiente para decirlo todo, el marco a partir del cual ejerce todas sus actividades. Como decía, el preguntar, el pensar, el hacer son posibles en el marco de esta reflexión que nos indica que es un ser del lenguaje. Y de esta manera, la concepción del humano del psicoanálisis es la que ha hecho a lo largo de su historia posible que el pensamiento psicoanalítico entre en diálogo con otros campos como el de la antropología, las ciencias sociales, la etnología, los estudios culturales, entre otros, pues puede aportar de alguna manera una reflexión bastante interesante, bastante crucial a propósito de lo que el ser humano es. Y pues bien, sobre estos elementos fundamentales del pensamiento psicoanalítico, sobre estos supuestos que nos dicen que puede ser entendido tanto como un método de investigación de los procesos psíquicos inconscientes, como un método terapéutico y como una concepción del ser humano, nos encontramos entonces finalmente allí con una pregunta que es crucial y que debemos establecer en este espacio. ¿Por qué entonces el psicoanálisis? A la manera que lo preguntaba Elizabeth Rudinesco, ¿por qué insistir en el psicoanálisis? Y a propósito de eso, debemos señalar por lo menos
tres cosas. En primer lugar, porque el psicoanálisis nos permite comprender lo humano en sus matices, como lo vamos viendo, como lo vamos indicando, y a su vez nos permite entender al ser humano en su complejidad. De alguna manera, el psicoanálisis permite articular una reflexión sobre el humano que no es ni ingenua, porque no supone la posibilidad de que el ser humano vaya a alcanzarlo todo, no supone que Eros siempre vaya a primar, sino que es muy consciente de que en el ser humano también habitan las tendencias a la destrucción, a la agresividad, y en ese sentido que estas tendencias atraviesan las sociedades humanas y en ese sentido, insisto, es un saber que no es ingenuo, pero tampoco supone el psicoanálisis una posición desesperanzada o una posición fatalista frente a al ser humano, sino que más bien en la medida de que reconoce todo aquello que habita y que nos habita, en tanto que seres del lenguaje y en tanto que seres de la cultura y en tanto que seres del inconsciente, permite establecer una reflexión sobre lo humano y sobre su destino que atienda a las principales dificultades para que lo humano llegue a lo mejor. En segundo lugar, frente a esta pregunta de por qué el psicoanálisis, es necesario señalar que en el psicoanálisis hay una apuesta y esa apuesta vinculada a esta primera característica tiene que ver fundamentalmente con la posibilidad de establecer el máximo de singularidad de cada sujeto. Al psicoanálisis no le interesa el sujeto masa, no le interesa el individuo que recrea al hombre medio, para decirlo con Nietzsche, sino que le interesa siempre la perspectiva particular de cada gente y la forma en la que éste, a partir de su ingreso en lo simbólico, a partir de su historia, digamos, individual, puede constituirse como un sujeto deseante que haga de la vida algo que puede ser afirmado, que haga de la vida un objeto y una, digamos, también una escultura, para decirlo con los griegos, una obra de arte habitada por el deseo en su máximo grado de singularidad, pero a su vez, y esta tercera característica es fundamental, asume también una existencia trágica. No solo nos habla entonces de este sujeto deseante que está en la capacidad de establecer una relación con su propio deseo y de establecer una relación con su historia personal que permita abrir camino, sino que establece una relación consigo mismo en la que se reconoce que hay lo imposible. El psicoanálisis reconoce que hay lo imposible de decir, no solo porque esté reprimido, sino porque nunca podrá ser dicho. Reconoce que está lo imposible de modificar, que hay determinaciones que se posan sobre el individuo sin que sean objeto de la libertad, pero en ese mismo marco, al reconocer eso que dicen algunos es lo real, el psicoanálisis quiere hacer la vida con esto, quiere asumir una existencia, digamos, trágica en el sentido de afirmar la vida a partir de aquello y a pesar de aquello que podría llevar a otros a una posición fatalista. La muerte, las pulsiones agresivas son reconocidas por el psicoanálisis e intenta establecer la vida a partir de esto. Y bien, queridos oyentes, entonces, en este marco de esta reflexión en extremo sintética sobre algunos de los elementos fundamentales del psicoanálisis, he querido invitarlos para cerrar a una última reflexión. Esta última reflexión parte de una cita de Freud en las conferencias de introducción al psicoanálisis. Abro comillas. Solo tiene derecho a estar convencido quien, como yo, ha trabajado muchos años sobre el mismo material y ha vivido las mismas experiencias nuevas y sorprendentes. ¿Para qué entonces esos convencimientos rápidos, esas conversiones fulminantes, esos rechazos instantáneos? ¿No adviertes que el flechazo, el amor a primera vista, se origina en un dominio afectivo por completo diferente?
Ni siquiera esperamos de nuestros pacientes que presenten una convicción o una adhesión al psicoanálisis, un escepticismo condescendiente. Esa es la actitud que deseamos en ellos. Cierra comillas. Esa misma actitud que desea Freud de sus pacientes es la actitud entonces que debe servir de disposición anímica a cada uno de nosotros frente a los argumentos o los elementos de los fundamentos del psicoanálisis enunciados aquí y estudiados en la EMS entre líneas. Esto quiere decir que la apuesta del psicoanálisis por la singularidad de los individuos es una apuesta tal que exige a cada uno de nosotros pasar por el matiz de la propia razón, pasar por el propio asombro, por la propia sospecha, por la propia duda, cada uno de estos elementos. Y en ese sentido, tal como se encuentra dentro de esta cita de Freud, hay una exigencia para todo aquel que empiece a acercarse a los fundamentos y a los conceptos esenciales del psicoanálisis. Y esta exigencia es la de disponerse filosóficamente a su tratamiento. Esto quiere decir, de alguna manera, que hay que ponerse antes de avanzar en muchos de los casos en la reflexión o en el corpus teórico del psicoanálisis, en su conjunto de afirmaciones, de hipótesis y desarrollos, que hay que disponerse a un examen serio, riguroso, de cada uno de los supuestos sobre los que se erige este saber. Y solo mediante esta disposición, solo mediante este escepticismo condescendiente, que no es ni por un lado una actitud reactiva que solo criticaría los fundamentos del psicoanálisis, pero que no es tampoco una disposición dogmática de aceptación inmediata, sino que supone más bien una posición intermedia. Solo sobre esta disposición será posible que el psicoanálisis halle lugar en nosotros y nos permita en todo caso, como lo he mencionado, acceder al máximo de singularidad de nosotros y a su vez hacer una vida auténtica y propia. Pues bien, con esa invitación entonces, queridos oyentes, los dejo esperando que el programa del día de hoy les haya permitido establecer alguna reflexión, que haya logrado indicar por lo menos el mapa de los fundamentos del psicoanálisis, y los invito a seguirnos todos los lunes a las 8:30 de la noche en este programa de radio, Recordar a nuestros maestros. Feliz noche. Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.